Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra me cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna. Tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra me cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Shabbat Shalom, familia, que el Eterno les continúe bendiciendo. Sean bienvenidos a este nuevo estudio de las Sagradas Escrituras, este inicio de Shabbat, este tiempo de meditación en la palabra de nuestro Rey. Y bueno, continuando con un estudio que ya llevamos hace un tiempo,
estudio del Tanaj, de los libros del Tanaj, y bueno, estamos viendo el primer escrito del libro de Reyes, y hoy estaremos estudiando a partir del capítulo 9 de este libro que narra la historia de los reyes de Israel, y bueno, hasta donde vamos en especial de Salomón, el descendiente de David, el sucesor al trono, aquel que, como vieron en estudios anteriores, edificó el templo, la casa al Eterno, una casa que había soñado edificar su padre David, pero que solamente el Señor le dio la posibilidad a Salomón de que éste la edificara. Así que si no han visto los otros videos, los invitamos a que vayan y también vean los primeros capítulos de Reyes. También ya tenemos estudio del libro de Primera y Segunda de Samuel. Así que, bueno, es un gran privilegio como siempre y un gran placer el poder compartir con todos ustedes, el sentarnos aquí a la mesa y estudiar las Sagradas Escrituras, las que dice la palabra misma, ¿no? Las que Pablo le dice a Timoteo te pueden hacer sabio para el bien. Y hoy pues nos acercamos con esa confianza delante del Señor, sabiendo que sus palabras son buenas, que dan sabiduría, que dan hacen sabio al sencillo, ¿no? Que sus palabras trascienden, ¿no? Y no solamente quedan plasmadas aquí en estos libros, sino que van mucho más allá a nuestros corazones, a nuestras vidas. Y bueno, hoy tenemos la oportunidad nuevamente de estudiarlas y de compartirlas con todos ustedes, así que los invitamos a que se dispongan, a que nos acompañen en este estudio. Y bueno, que el Eterno sea el que nos hable y nos dirija en todo lo que aprendamos hoy, que sea su sabiduría, su conocimiento sobre nosotros, para que podamos entender su palabra. Así que acompáñenme a orar y vamos a dar inicio al estudio de la noche de hoy en este nuevo Shabbat que el Eterno nos regale. Padre bueno, Rey misericordioso, te damos honra y gloria, Señor, y te agradecemos por este día, Señor, de Shabbat, por la oportunidad que nos das para compartir, para congregarnos, para escudriñar tu palabra, Señor. Cada semana hay un momento, un alto, Señor, en medio de los afanes, en medio de las pruebas, en medio de las angustias, pero también en medio de la alegría y de las cosas buenas que podemos pasar de la vida que tú permites, Señor. Hay un alto a todo esto, Señor, para encontrarnos contigo, Señor, para poner nuestra mirada en ti, fijar nuestros ojos en ti y quizás, como dice el salmista, alzar nuestros ojos a los montes y saber que nuestro socorro viene del Eterno, de ti, Padre bueno, que hiciste los cielos y la tierra. Y hoy nos acercamos ante tu presencia sabiendo que tú nos has convocado, Señor, que este es un tiempo que desde siempre has planeado, has deseado para que tus hijos te busquen, Señor. Hoy, Padre, te agradezco por mis hermanos, por la vida de ellos, por la posibilidad de acercarse a ti a través de tu palabra, Señor, por la disposición, el anhelo, Señor, de conocerte, de buscarte, Señor. Y porque hasta este día, Señor, les has dado vida, Señor, para servirte, para seguirte, Rey. Que hoy tus palabras puedan ser predicadas, enseñadas y puedas revelarnos a nosotros lo que tienes para cada uno de nosotros. Hoy yo te agradezco, Señor, y bendigo tu gran y maravilloso nombre por los méritos de nuestro Mesías Yeshua. Amén. Bueno, familia, vamos entonces a estudiar, como les decía ahora, vamos a estudiar el libro de Reyes. Vamos a la primera carta o el primer escrito de Reyes, a el capítulo 9, para que me acompañen allí en sus Biblias y juntos podamos seguir esta lectura y bueno, aprender lo que el Señor tiene para nosotros en esta noche, en este día de Shabbat. Capítulo 9 tiene como título La Reina Valera, Pacto de Elohim con Salomón. Y esta es una segunda ocasión en la que el Eterno se le aparece, se le revela a Salomón. Así que
luego de haber visto en los capítulos anteriores la construcción del templo, la dedicación de este lugar especial, ¿no? que se creó para honrar y exaltar el nombre del Eterno, para traer ofrendas, sacrificios y todo lo relacionado con el culto al Creador, pues el Señor se le aparece nuevamente a Salomón y en el capítulo 9, versículo 1, les pido que me acompañen, dice, cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Yahweh y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Yahweh apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón. Y hay una curiosidad con esto y es el hecho de que a Salomón el Señor se le aparece dos veces, se le presenta al Señor dos veces, cosa que con David no hizo. A David le hablaba por medio de los profetas, pero con Salomón lo hace de una manera especial, el presentársele nuevamente a él, ¿no? Por amor a David, por los pactos y las promesas que había hecho a su padre y por lo que implicaba y representaba a Salomón en la dinastía de David, ¿no? El continuar esa digamos que forma de vivir, ese ejemplo de su padre que, bueno, tuvo errores, tuvo dificultades, tuvo caídas, tuvo cosas que hizo mal, desaciertos, pero que la misma escritura menciona que era conforme al corazón del Eterno. Pues Salomón debía, ¿no? Seguir las pisadas de David, su padre. Y el Señor se le manifiesta, ya lo había hecho, como dice en el versículo 2, lo había hecho en Gabaón, y esto aparece en el capítulo 3 de Reyes, cuando el Señor se le manifiesta acerca del pacto y de las promesas y de todo lo que el Eterno había hablado y lo que quería, no solamente para él y la dinastía de David, sino para Israel y para su pueblo en general, ¿no? Así que ahí es cuando le pide sabiduría, cuando el Señor le dice, pídeme lo que desees, lo que quieras, y Salomón le pide sabiduría, ¿no? Para dirigir a esa nación, para conocer muchas cosas y bueno, el Señor le responde a esa oración, porque como bien leímos en esos capítulos, pudiendo haber pedido riquezas y otras cosas, fue sabiduría, y aunque el Eterno por esa razón le otorga riquezas y le otorga muchos bienes, porque Salomón, digamos que de los reyes que tuvo Israel, fue el que más acumuló riquezas, el que más riqueza tuvo. David se la pasó toda su vida luchando, peleando contra sus enemigos para lograr tener paz en Israel, en medio de los pueblos que les rodeaban. Y Salomón, digamos que vino a disfrutar un poco esa tranquilidad y esa paz que David, su padre, consiguió por medio de la guerra, de haber luchado contra todos los que se levantaban en contra de Israel. Así que en esta segunda vez se le aparece el Eterno a Salomón, dice nuevamente, como se le había aparecido en Gabaón, y en el verso 3 dice, y le dijo Yahweh, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia, yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y esto es hermoso porque luego de la dedicación que hace Salomón, de esa oración tan hermosa y de lo que habla acerca del templo, del lugar de adoración, del lugar en donde todas las naciones vendrían a buscar al eterno, todopoderoso Dios de Israel, luego de esa consagración que hace del templo, pues el Señor se le presenta y dice, he oído tu oración, ¿no? Tus ruegos, tus súplicas, que han subido delante de mi presencia y yo voy a responder a eso, dice el Señor, santificando esta casa, ¿no? Que esto significa apartándola, ¿no? Apartándola, consagrándola, ¿no? Dedicándola, ¿no? Esto es lo que significa esta palabra que en hebreo es kadash, ¿sí? Santificar.
Así que el Señor dice, yo escucho tu oración y aparto esta casa, este lugar que tú edificaste. La aparto ¿para qué? Para poner mi nombre en ella para siempre. Y de ahí es una de las promesas más hermosas que ha recibido nuestro pueblo y en especial Jerusalén, la ciudad de David y el lugar donde el Señor decidió ahí poner ¿qué? Sus ojos, su corazón y su nombre, dice el verso 3, ¿no? Recordémoslo. De aquí es donde, digamos que se ora acerca de Jerusalén y del lugar santo, de la casa de David ungido, de la morada, como dice la canción, del lugar donde habita tu presencia, donde habita tu gloria, ¿no? Que esa canción que se llama Rahem, ¿no? Que cantamos y que es muy tradicional en el judaísmo, en el pueblo de Israel, y es pedir misericordia, Rahem, piedad por el santuario que el Señor santificó y apartó para él, y sobre la dinastía de David, ¿no? El que por voluntad del Señor fue el autor de todas estas cosas, ¿no? Así que es interesante ver y es una respuesta muy hermosa a una plegaria, a una súplica de Salomón, y es: yo he oído tu voz, yo he oído tus ruegos, he oído tu oración, la que has levantado ante mi presencia, y yo he santificado esta casa que tú has edificado, y allí he puesto mi nombre para siempre, mis ojos y mi corazón todos los días. Y esto es una promesa que nuestros hermanos judíos reclaman todo el tiempo, ¿no? Es una promesa que ellos, a la cual se aferran. De ahí es que a estas alturas, a hoy en día, no habiendo templo, no habiendo ni siquiera escombros de lo que era el templo, más que un muro que pues no era propiamente de la edificación principal de Salomón, sino un muro que posteriormente el mismo Herodes levanta alrededor de ese templo, que no es el templo de Salomón, sino una reedificación que luego con Zorobabel, Esdras y Nehemías se levanta luego del retorno de Israel de la esclavitud y del cautiverio en Babilonia por causa de la desobediencia. Ese es el templo en el que a hoy en día pertenece ese muro oriental, al donde judíos de todo el mundo y personas de todo el mundo van a orar y a poner allí en ese muro sus peticiones y sus oraciones. Un lugar, digamos, que en la mente del judío y del pueblo de Israel acerca un poco más a Israel al Todopoderoso, ¿no? ¿Por qué? Esta sería la pregunta. ¿Por qué lo piensan? Porque en este pasaje de Reyes se menciona y dice: porque allí he puesto mi nombre para siempre y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días, ¿no? ¿En dónde? En ese templo, en ese lugar, en ese espacio que el Señor escogió, porque ahí vemos que el que lo escoge y lo santifica es el Señor. Yo lo he apartado. Y aunque hoy el judío ora frente a un muro, ¿no? El que llaman el cotel, ora frente a eso y pide misericordia por su nación, por su pueblo, por los dispersos. Es a razón de esto, de esa promesa que el Señor dio de aquel lugar, ¿no? Por eso está la esperanza de restauración, ¿no? Así que es muy hermoso la respuesta a la oración, a la plegaria de Salomón, y es: yo he oído tu oración, tu súplica, y he apartado este lugar, y allí siempre estará mi nombre, mis ojos y mi corazón. Y le dice ahora el versículo 4, luego de esta promesa tan hermosa, le dice: y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo: no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Y fíjate que la promesa de poner sus ojos, su corazón y su nombre
en aquel lugar escogido no es dependiente de si Salomón permanecía o no en sus caminos. La promesa de si permaneces en mis caminos, en las palabras que David tu padre te mandó, y guardas mis estatutos y guardas mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Luego veremos qué resulta de la vida de Salomón y de esto que acontece en sus postreros días. Pero la escogencia del santuario, del lugar que el Eterno apartó para él, no dependía de la obediencia o no de Salomón, sino de el amor que el Señor tenía a su pueblo. Ahora, el Eterno, en su juicio por el pecado de Israel, que mucho más adelante se empieza a multiplicar en una manera exponencial, que iremos viendo a lo largo de los estudios de estos escritos de Reyes y de Crónicas. El Señor, pues, ¿qué hace? Decide acabar con aquel lugar y arrasarlo, porque más que la grandeza y la gloria que tuviese ese lugar, porque cuando vimos los materiales y todo lo que se gastó Salomón y todas las cosas que hizo Salomón para aquel lugar, todo lo costoso que era y lo ostentoso, era un lugar que, si bien es cierto, si el pueblo de Israel y toda la nación andaban en integridad y en rectitud, pues permanecería así, el Señor estaría allí morando porque Él lo escogió y Él dijo, listo, yo aparto este lugar para mí, mis ojos, mi corazón y mi nombre estarán allí para siempre, todo el tiempo. Pero el Eterno también se daba se dio ese chance de si Israel desobedece, si Israel hace las cosas mal, yo arrasaré con todo esto, ¿sí? Y digamos que durante la destrucción del templo por mano de Nabucodonosor, pues digamos que el lugar escogido estuvo durante 70 años sin la presencia del Señor morando allí en un lugar donde Él había apartado. Por la rebelión del hombre, luego cuando regresan del cautiverio y de haber estado en Babilonia durante 70 años, el pueblo de Israel y propiamente pues, Judá y Benjamín, es que viene una reedificación de este lugar, ¿no? del templo, que es lo que hasta la época de Yeshua llega a ser el templo que se conocía. Pero este lugar, lleno de tanta belleza y de tanta hermosura con la que Salomón lo hizo, lo que más valía de aquel lugar no era todo el oro, no era todas las piedras preciosas, no era la obra hermosa, la madera tallada, no, era la presencia del Señor que habitaba allí en ese lugar, ¿no? Así que en un lugar puede haber mucha cosa hermosa, muchas cosas bonitas, pero si la presencia del Señor no está allí, si el Señor no está agradado con eso, pues de nada sirve. Porque si con el mismo templo que Él dijo, yo aparto para mí, pongo mis ojos, mi corazón y mi nombre, por la desobediencia de su pueblo, lo destruyó y no quedó nada, lo redujo, y el segundo también, pues imagínense los que hoy en día mencionan, esta es la casa del Señor, este es el lugar de la casa de Dios, pero no se hace lo que Dios manda, no se hace lo que Dios ordena, pues no sé ustedes, pero creo yo, el Señor no se agrada de eso, ¿no? Sino que se agrada en que se haga su voluntad, no tanto en los lugares, sino más bien en que se le obedezca. De hecho, en los profetas se menciona que Él se cansa de los sacrificios, de las ofrendas que se presentaban en aquel lugar en el que Él escogió. Pero se cansó, ¿por qué? Porque no es simplemente como a manera de rito y como a manera de forma, ofrecer sacrificios, hacer un montón de cosas, sino que se trata más bien de ¿qué? De obediencia. Él dice, no me agrado yo en que se sacrifiquen becerros y corderos y palomas y se derramen libaciones y traigan sus ofrendas y todo eso. Eso no es mi agrado es que se me obedezca. Y por eso el Señor se cansa y bueno, más adelante veremos, ya hemos estudiado acerca de los profetas, pero
pero se ve la reprensión del Señor a este lugar que tanto Él escogió y apartó para Él. Pero hoy en día, pues, es algo que permanece, una palabra que del Eterno permanece, ¿no? Y es, mis ojos, mi corazón y mi nombre estarán allí para siempre, ¿sí? Haya, haya lugar o no, la tierra que el Señor escogió, ¿no? Para morar, es una tierra que el Eterno prometió desde Abraham, cuando lo llama, y que su promesa se mantiene, ¿no? Por eso hay un pasaje que habla del ir al monte de Sión, donde el Elohim de Jacob habita y, y la ley saldrá de Sión y la palabra de Dios de Jerusalén y él juzgará todas las cosas. Y bueno, esa palabra que está en los profetas habla de una restauración y de un volver, ¿no? De volver al lugar al que el Señor escogió, pero que por causa de la desobediencia pues resultó siendo destruido. Ahora, otra cosa es que el Señor le dice, bueno, ahora y con respecto a ti, a tu dinastía y con respecto a tu lugar en el trono y el de tus descendientes en el trono de David, dice, si tú andas como anduvo David tu padre en integridad de corazón, en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Esto se lo menciona a David y eso estaba en Primera Reyes 2.4. Ahora, es interesante ver esto porque siempre las promesas del Señor y los pactos tienen lo que llamaríamos la letra menuda. Si bien es cierto, el Señor le dijo a David que le daría descendiente después de él que se sentaría en el trono, pero siempre hay una advertencia y es permanezcan, ¿no? Permanezcan en mis caminos, permanezcan en mis palabras, ¿sí? El Señor, digamos que hace esas salvedades, como las que hace con Israel en el Sinaí cuando les entrega la Torá, y es los bendigo y todas estas cosas les serán por bendición, no sé qué dice más, las recibirán siempre que guarden mis palabras, mis estatutos, mis mandamientos, mis decretos, mis leyes, permanezcan en ellas. Así que hay una palabra similar que el Señor le da a Saúl. A Saúl le da esa palabra similar y le dice que habría en sus descendientes y permanecerían en el trono y todo eso si se mantenía en sus palabras. Pero ¿qué pasa con Saúl? Desobedece, Saúl se desvía, Saúl no acata las palabras del Señor y por eso no permanece su descendencia en el trono. Ahora con David hace un pacto que por amor a él y a lo que él hizo y a su manera de servir a Dios y de amarle y de creerle, pues el Señor perdura en sus descendientes. Y aunque Salomón se revela y aunque pasa lo que acontece en la escritura que ya hemos revisado y que bueno, estaremos revisando con este estudio de Reyes, hay una promesa de un vástago, un descendiente, ¿no? De una rama de Isaí, del tronco de Isaí que retoñará y que brotará, ¿no? Como ese renuevo que vivirá en justicia y que gobernará sobre el pueblo de Israel, que es Yeshua, el Mesías, ¿no? Así que a Salomón le condiciona el permanecer como rey en Israel y afirmar su trono para siempre, como se lo dio a David su padre, y que no faltaría varón de su descendencia en el trono, mientras que se mantuviera guardando sus estatutos y sus mandamientos. Verso 6, mas si obstinadamente os apartareis de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre yo la echaré delante de mí, e Israel será por proverbio y refán a todos los pueblos. Y aquí es interesante y que nos detengamos en un par de detalles. Y el primero es en este versículo 6,
que dice, mas si obstinadamente os apartéis de mí vosotros y vuestros hijos, no guardaréis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirvieseis a dioses ajenos y los adoraréis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado. Hasta ahí. Esto es supremamente importante. Porque ¿cómo arranca el versículo 6? Mas si obstinadamente os apartaréis. Y aquí esto, el Señor es muy sabio, porque esta palabra nos debe a nosotros retumbar un poco en el entendimiento. ¿Y por qué? La palabra obstinadamente es la palabra shub, ¿sí? Shub viene, aquí me menciona obstinadamente, es del Strong 7725 y habla acerca de volverse, ¿no? Alejarse, ¿qué más sería? Arrepentirse, desistir, desviar, devolver, ¿sí? Y bueno, tiene muchos significados. Negar, bueno, tiene muchísimas maneras de aplicarlo, pero es interesante ver que la manera en la que el Señor le dice a Salomón con respecto a la desobediencia a sus palabras es: si ustedes obstinadamente se apartan de mí. ¿Por qué? Porque verdaderamente eso es lo que aleja al hombre de Dios. ¿Qué? La obstinación. El no ser capaces de reconocer que la palabra, que lo que el Señor ha dicho es verdad, es cierto, y que hay que permanecer en ello, sino que nuestra obstinación, nuestro orgullo, nuestra rebeldía, ¿no?, nos hace volvernos y retroceder al llamado que el Señor nos ha hecho de servirle, de ser sus hijos, de ser su pueblo. No hay nada más que aparte al hombre de los caminos del Señor que no sea la obstinación. El corazón que se endurece, el corazón que se vuelve, el corazón que dice: no me interesan las palabras de Dios, no me interesan sus mandamientos, sus instrucciones, no me interesa nada de eso, me vuelvo en pos de mi corazón. Eso resulta ser obstinación. Y eso es lo que aleja al hombre de Dios. Y el Señor dice: si obstinadamente, o sea, si por terquedad, por rebelión, se apartan de mí, porque más bien, ¿no? La cuestión sería: ¿por qué el Señor utilizaría este término obstinadamente? Se apartan de mis mandamientos, ¿no? O se apartan de mis estatutos, de los que yo he puesto delante de ustedes. Porque no hay otra definición distinta a lo que el hombre hace luego de conocer qué es lo bueno. Cuando el hombre conoce qué es lo bueno, cuando el hombre conoce por la palabra de Dios qué es la voluntad del Señor, qué es lo que es verdadero, qué es lo que es justo, qué es lo que permanece, qué es lo que es bueno, pues no queda otro camino que revelarse a ese conocimiento. Y ahí es donde dice la Escritura que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es contado por pecado. ¿Por qué? Porque eso se llama obstinación. Cuando uno reincide muchas veces en lo mismo, luego de saber que está mal hacerlo, pues eso ¿cómo se llama? Obstinación, rebeldía, terquedad. Así que el Señor no le da otra definición distinta a cuando Israel se vuelve de sus palabras, de lo que el Señor le ordenó que hiciera, sino a un pueblo obstinado. Cuando el Señor reprende a Israel en muchos de los profetas, hay en un pasaje donde le habla a Israel y dice: ustedes son un pueblo loco e ignorante. Y les dice: ustedes son un pueblo de dura cerviz, un pueblo rebelde, un pueblo contumaz, un pueblo que es como el burrito, como el caballo cuando no
no quieren ser amansados o, ¿cómo se dice? Adiestrados, ¿sí? Y se rebelan y tironean por un lado y tumban al jinete y patean y eso. Así el Señor ve a Israel y le dice, ustedes son muy tercos porque en vez de... ¿qué pasa cuando un caballo lo están entrenando y el caballo da pata, se levanta, muerde, hace todo contra aquel que lo está entrenando? Pues el entrenador le pone espuelas, coge un látigo, le pone cabestro en la boca, le pone una silla, se le monta encima y lo empieza a amansar y o se amansa o se amansa. Y sabiendo que puede evitarse todo ese dolor de cabeza, sigue pateando, sigue mordiendo, sigue levantándose. Y así es una comparación, digamos que un poco cercana a lo que Israel resulta ser. Porque, y nosotros también, ¿no? Porque esto es una reflexión para todos. Y es que cuando hemos sabido qué es lo correcto, qué es lo que el Señor aprueba y lo que Él desaprueba, pero nosotros persistimos en ir en contra de eso, pues no es más que obstinación, que ser rebeldes, que ser necios, ¿no? Entonces, tengamos mucho cuidado cuando hemos aprendido a andar en sus mandamientos, en sus instrucciones, en sus palabras, y luego simplemente o las olvidamos o las tenemos en poco. Eso es ser obstinado, porque ya sabemos qué es lo bueno. Ya sabemos qué es hacer lo bueno. No, no nos lo tienen que decir porque ya lo hemos aprendido, ¿no? Y ya nuestra misma conciencia nos reprende. Pero muchas veces la callamos, ¿verdad? Y digamos que tratamos de calmarla, como dicen, calmar conciencia por medio de la, de la justificación o autojustificación, ¿no? De, bueno, pues listo, sí, yo soy así, no sé qué, pero miren al otro, miren a este, y siempre hay una justificación a la manera de un rey Saúl, ¿no? Por ejemplo. Así que no haya en nosotros obstinación, que no haya en nosotros rebeldía, que no haya en nosotros terquedad, ¿verdad? Porque ya sabemos qué debemos hacer. No esperemos a que el Señor venga y nos tenga que reprender por ser obstinados. Y dice que si el pueblo se volvía un pueblo obstinado, pues el Señor lo cortaría, dice, lo cortaría Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado. Y con respecto a la casa, o sea, con respecto al templo, que es santificado a mi nombre, en el que el Señor dice, he puesto mis ojos, mi corazón y mi nombre, yo la echaré delante de mí e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. ¿Qué pasó con el templo? Pues viene Babilonia y Nabucodonosor y acaban con el templo en Jerusalén. Lo destruyeron todo. ¿Y qué pasa con los judíos? ¿Qué pasa con Israel? Pues se convirtieron en un momento de su vida en proverbio y refrán para todos los pueblos. De hecho, hoy en día hay un refrán que aún se menciona y es a causa pues de esto, de lo que el mismo Señor dijo en su palabra, ¿no? Y es acerca de los judíos que dice el refrán, pues usted está como un judío errante, ¿no? ¿Y por qué un judío errante? Porque pues literalmente los judíos y bueno, en general todo Israel resultaron ser un pueblo errante. Luego de haber tenido una tierra, luego de haber tenido un lugar que el Señor les dio para morar allí, sus descendientes después de ellos, se desvió de sus caminos, se apartó de su palabra, de su Torah, de su instrucción. ¿Y el Señor qué? Los echó de la tierra. Como dice por ahí un pasaje, los vomitó, los escupió de la tierra. Y se volvieron un proverbio y un refrán de un pueblo errante, que no tienen dónde posar. Y después de la destrucción del segundo templo, en el año 70, después del Mesías, por Tito, el pueblo de Israel, ¿verdad? Duró
siglos y siglos, más de un milenio por fuera de su tierra, sin poderla volver a pisar y poseerla de nuevo, ¿no? Hasta el 47, 1947, o sea, 1800, ¿mil qué? Bueno, pues porque como los expulsan en el 70 y en el 1947 es que vuelven, pues ahí son como 1800 no sé cuántos años. Ustedes saben más matemáticas. No, más. Más porque son 1947 cuando ellos vuelven y los expulsan en el 70. Entonces, ¿cuántos años hay? Hay que restarle 70 a 1947. 1877. Ah, bueno, imagínense. Duraron todo ese tiempo errantes. Y hoy, bueno, y hoy en día, hoy, ¿no? Sigue habiendo mucho pueblo de Israel esparcido, errante, disperso, ¿no? Porque los que regresan son judíos que digamos que guardaron su identidad, aunque estuvieron en medio de las naciones, y retornaron a aquella tierra. Pero hoy sigue habiendo mucho israelita o hebreo errante en el mundo, esparcido, disperso, expatriado, por los cuales dice Yeshua, he venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, todas estas palabras que el Señor dijo a Salomón, todas se cumplieron. El Señor es fiel a sus palabras, a sus promesas, a sus pactos, ya sean cosas que pensamos buenas, bendiciones, o ya sean maldiciones. El hecho es que Él es fiel, su palabra permanece. Esa es uno de los mayores atributos del Eterno, es su fidelidad a sus palabras. Tanto a las promesas de bendición como a las promesas de te maldigo, te reprendo, te expulso, te castigo. Porque si es, como dice Job, recibiremos de Dios los bienes y no los males. Y es entender que si el Señor ha prometido cosas buenas, para los que obedecen, para los que permanecen en sus palabras, pues las vamos a recibir, las va a cumplir, porque Él es fiel. Pero si también dice, pero si te desvías te voy a reprender, pues no esperes que si te desvías, ay no Señor, ten compasión de mí, no, porque no me reprendes, porque no me reprendas, mejor aún, ¿no? Si recibimos los bienes y se los reclamamos muchas veces, Señor, pero mira, yo vivo bien, trato de hacer las cosas como tú las dices en tu voluntad, ¿por qué no respondes a mis oraciones y cumples tus palabras? Bueno, y cuando te desvías, oraríamos lo mismo, Señor, bueno, cumple también tus palabras y repréndeme por cabezón, ¿no? Es lo justo, ¿no? Y el Señor es justo en sus palabras. Así que esto le pasó a Israel. Israel se desvía y el Señor lo reprende, el Señor lo expulsa, el Señor lo saca de su tierra, destruye ese lugar, ¿verdad? Y con Salomón, bueno, vamos a ir viendo qué pasa con su descendencia después de él, ¿no? Con Roboam, que es su hijo, que eso lo iremos viendo. ¿Qué es lo que pasa más adelante con esto? Pero tengamos presente que el Señor le promete muchas cosas, pero también le exige y le demanda muchas otras. Y así son todas las promesas de Dios. Así son los pactos, así son la relación del hombre con Dios. Y es, yo te prometo, te doy bendición, abundancia, prosperidad y todas estas cosas si te mantienes en mis palabras. Si guardas mis mandamientos, mis instrucciones, si no te apartas de ellas, si no te vas en pos de otros dioses, dice acá. ¿Verdad? Pero si te vas y haces todo lo contrario, pues te voy a también prometer unas cuantas cosas que voy a hacer contigo. Y dice el versículo 8, y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará. O sea, dice el Señor, y si se rebelan contra mí, esta casa que es tan hermosa, tan estimada, que muchos tendrán, ¿no? Más adelante viene una reina de Sabá, que bueno, no sé si la alcancemos a ver hoy, que está en el capítulo 10, viene a escuchar la sabiduría de Salomón, a mirar todas las cosas que Salomón había hecho, entre ellas pues el templo, y asombrarse de su hermosura, asombrarse
lo maravilloso, de lo espléndido que era eso, y no solo ella, sino muchos pueblos y naciones alrededor de Israel irían allí a contemplar ese lugar tan, tan espectacular que se creó, que se hizo, que se edificó. Pero el Señor dice, pero si se rebelan, pues en vez de que vengan y se asombren y digan, wow, qué construcción, qué hermosura, qué es todo esto, pues se burlarán y dirán, ¿por qué ha hecho así Yahweh a esta tierra y a esta casa? Y dirán, o sea, esa pregunta responderán, por cuanto dejaron a Yahweh su Elohim. Pero si Dios está con nosotros, pero si Dios, miren el esplendor de este templo, miren la grandeza, miren los sacrificios, las ofrendas, todo lo que hacemos en este templo, ¿verdad? Y dice el Señor, pues muy chévere y todo, pero si no andan en mi voluntad y no hacen las cosas como son, pues ahí no va a ser, miren esto, sino a son de asombrarse y de enaltecer a Israel por eso, sino a son de burla y de menosprecio, ¿no? Y la gente sabrá, es porque dejaron a su Dios, por cuanto dejaron a Yahweh su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano ¿a qué? A dioses ajenos, y los adoraron y los sirvieron. Por eso ha traído Yahweh sobre ellos todo este mal. Y vuelvo y digo, las promesas del Señor, tanto para las bendiciones como para las maldiciones, se deben cumplir, porque Él es fiel a sus palabras. Así que cuando nos volvemos del camino del Señor, en pos de dioses ajenos, en pos de idolatría, en pos de cometer adulterio, porque eso es adulterar con otros dioses que no son el Señor, adorarlos, servirles, ¿no? Pues debe venir sobre nosotros reprensión, debe venir sobre nosotros castigo por causa de la desobediencia. Es lo lógico, es lo justo. Así que las naciones verían a Israel y dirían, por cuanto dejaron a su Dios. Fíjate que el Señor en la Torah les dice a Israel, les dice, y cuando las naciones los vean y vean lo que yo he hecho con ustedes y vean estos mandamientos y estas instrucciones, dirán, ¿no? ¿Qué Dios hay en el mundo, en las naciones, que haga, que dé instrucciones a su pueblo como lo ha hecho el Señor? El mismo Dios dice, las naciones que lo rodean reconocerán que yo estoy con ustedes y que no hay nación sobre la tierra con tal sabiduría, con tales palabras, que su Dios se las dé. Pero, y serán alabados por eso, en el sentido de reconocidos, de wow, ¿no? El Dios de los hebreos, el que echó a la mar los carros del faraón. Eso no solamente fue conocido por los hebreos que cruzaron el Mar Rojo, ¿no? Eso fue conocido por todo el mundo. Por eso es que cuando llegan a la llanura de Moab, pues Balac estaba asustado, ¿cierto? Por eso todos los pueblos que se encontraban de camino hacia Canaán, pues estaban asustados. ¿Por qué? Porque el Dios de ellos los había librado y había hecho cosas tremendas a la potencia de aquel entonces que eran los egipcios. Entonces, así como Israel tenía un respaldo de parte del Señor por causa del poder que Dios había demostrado para con ellos en librarlos de todos sus enemigos, pues de la misma manera dice el Señor, pues también serán reconocidos y identificados por los que los rodean como un pueblo al que su Dios los abandonó, y se burlarán de ustedes, los tomarán por refrán, por proverbio, mejor dicho, harán hasta para vender con ustedes. Entonces siempre está los dos caminos, ¿no? Y cuál queremos escoger, ¿no? El camino de la bendición, de la vida, o el camino de la maldición y de la muerte. Pero al fin de cuentas resulta ser una decisión de cada uno, personal. Y Israel durante mucho tiempo pues trató de mantenerse en esa decisión de hacer la voluntad del Señor, pero le pesó más que su propio corazón, su obstinación,
su necedad y se fue en pos de otros dioses. Sirvió a la leña, sirvió al palo, sirvió al metal, teniendo al Dios creador de todas las cosas, el Dios vivo, se puso a servir a lo que no son dioses. Y por esa razón el Señor lo reprendió. Así que tengamos siempre presente eso. Hay dos caminos, hay una decisión que tenemos que estar tomando todo el tiempo. Y oro al Señor para que sea la mejor en nuestras vidas y sea el camino de la vida, el camino del bien, el camino de la verdad, el practicar sus palabras, sus mandamientos, sus instrucciones. Entonces, en nosotros está, y en Israel estaba, el poder ser un buen refrán o un buen nombre entre las naciones, o ser una burla, un hazme reír y un mal refrán y un mal chiste entre los hombres, entre las naciones, ¿verdad? ¿Quién escogió y quién labró su propio destino, su propio camino? Lo labró Israel mismo. Y así somos nosotros. El Señor se nos presenta, nos da la posibilidad de una transformación, de un cambio, de una renovación, de un perdón, de una teshuvá, de un arrepentimiento, de un volvernos de nuestro mal camino y de darnos vida y de darnos vestiduras limpias y de lavarnos y de tener misericordia de nosotros, ¿verdad? Y ahora estamos en sus caminos y le servimos y vivimos, pero siempre está el pecado a la puerta llamando, la obstinación, la necedad, el desviarse, está siempre ahí a la puerta, a un timbre, ¿verdad? A un girar la chapa y abrir o mantener la puerta trancada, ¿no? Así que en eso se basa, o bueno, se basa, no, se la pasa el hombre en toda su vida, en tomando decisiones de hacer lo bueno o hacer lo malo. Entonces, al igual que Israel, en nosotros siempre habrá la oportunidad de corregir, de escoger el mejor camino y de hacer lo que el Señor ha mandado que hagamos, o de irnos en nuestra propia voluntad, en nuestro propio camino, y pues sufrir las consecuencias, ¿no? Uno debe ser valiente para todo, tanto para te seguiré y mi casa y yo te serviremos, como para la obstinación, pues también ser valiente y saber que al final de todo eso, pues vendrá una ¿cómo se llama? Una reprensión, un castigo, un juicio del Señor. Bueno, y el verso 10 en adelante aquí ya habla de otras actividades de Salomón. Dice, aconteció al cabo de 20 años, cuando Salomón ya había edificado las dos casas, la casa de Yahweh y la casa real, o sea, su palacio, para las cuales Hiram, rey de Tiro, había traído a Salomón madera de cedro y de ciprés. Este Hiram era el que apreciaba mucho a David y que por amor a David, por el aprecio que le tenía a David, le ayudó a Salomón a construir el templo y su palacio. El que le dijo, yo te proveo de madera de cedro, te la traigo ahí por el mar y te la entrego y todo esto, y tú págame con alimento para mi casa, ¿no? Bueno, dice que Hiram, rey de Tiro, había traído a Salomón madera de cedro y de ciprés, y cuanto oro quiso, que el rey Salomón dio a Hiram 20 ciudades en tierra de Galilea. Y escuché un comentario con respecto a eso, porque Salomón le iba, digamos que pagando a Hiram, porque Hiram le pide alimento. Recordemos que le pide unos aceite y harina y no sé qué, y no sé cuántos sacos y no sé cuántas cosas de pago mensual que recibiría Hiram. Pero escuché unos comentarios acerca de esto, de por qué le dio 20 ciudades en la tierra de Galilea. ¿Por qué creen? Bueno, o más bien, antes de que yo les diga el comentario, ¿por qué creen que si la paga era una medida de salario, en esa medida en la que acuerdan era harina, trigo, no sé qué, aceite y otras cosas ahí? ¿Por qué resulta Salomón luego, aquí ya en las cuentas al final dice, y terminó dándoles 20 ciudades en la tierra de Galilea, si ese no fue el trato? ¿Qué creen que aconteció? ¿Por qué terminaría dándole tierra Salomón a Hiram en Galilea? 20 ciudades. ¿Alguien
eh, se ofrece de los que estamos por aquí. ¿Alguien me diría su opinión con respecto a esto? ¿Qué creerán? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué terminó pagando Salomón con 20 ciudades en la tierra de Galilea? ¿No? ¿Ninguno? ¿Ninguno sabe? ¿Ninguno se le ocurre algo? ¿No? Va a tocar como el burro de Shrek, ¿no? Estoy solito, no hay nadie aquí a mi lado. ¿No? ¿No? ¿No se les ocurre nada? Eso, sencillo. ¿Qué dijeron por ahí? ¿Qué iban a decir? Aquí activaron el micrófono y no hablaron. A mí no me engaña nadie. ¿Iban a decir algo a alguien por ahí? ¿No? ¿Se arrepintieron? Bueno. Sencillo. Se le acabó. Habla, Temisita. ¿No? ¿Se arrepintieron? ¿Cómo? Bueno, no escuché nada. Pero bueno, es sencillo. ¿Por qué le terminó dando 20 ciudades? Dicen algunos comentaristas con respecto a esto. Porque se le acabó la manera de pagarle. Y es que Salomón eh, no escatimó en nada con respecto a la construcción del templo y de su palacio y de otras obras que hizo ahí, digamos que a la par con esto. Tanto que se le acabó como pagalera y resultó dándole 20 ciudades de Galilea, entregándole territorio que le pertenecía a Israel, se lo terminó entregándole como parte de pago. Pero miren lo que acontece, versículo 6, salió Irán de Tiro para ver las ciudades que Salomón le había dado y no le gustaron. Y dijo, ¿qué ciudades son estas que me has dado, hermano? Y les puso por nombre la tierra de Kabul, nombre que tiene hasta hoy. ¿Saben qué significa tierra de Kabul? O Kabul aquí. Kabul significa estéril. ¿Qué hizo Salomón? Salomón le dio a Irán, le dio 20 ciudades, pero las más feitas. Y cuando salió Irán y fue y las vio y dijo, ¿pero qué es esta vaina? No, por eso le dice, y este me suena a alcaldesa de Bogotá, ¿no? Hermano, le dice, pero ¿qué son estas ciudades que me dio, hermano? Y les puso por nombre Kabul, tierra estéril. Dijo, pero ¿qué es esta vaina que usted me está pagando, no? Yo le di, lo que es que la madera estaba gorgojeada, ¿o qué? Para que me dé estas ciudades tan feas. Pues le dio unas ciudades feitas, cosa que igual no debió haber hecho, porque pues, la tierra de Israel era de Israel. Y le dio unas tierras feas. Y dice Irán, e Irán había enviado, versículo 14, al rey 120 talentos de oro. Esta es la razón de la leva que el rey Salomón impuso para edificar la casa de Yahweh y su propia casa, y Milo, y el muro de Jerusalén, y Azor, Megiddo y Geser. Todo esto fue lo que edificó Salomón. La casa de Yahweh, su propia casa, o sea, el palacio. También edificó Milo, el muro de Jerusalén, Azor, Megiddo y Geser. Todo esto. Irán le dio 120 talentos de oro. Eso es muchísimo oro. Faraón, el rey de Egipto, había subido y tomó a Geser, que es una de las ciudades que edificó, y la quemó. Y dio muerte a los cananeos que habitaban la ciudad y la dio en dote a su hija, la mujer de Salomón. Restauró pues Salomón a Geser y a la baja Bet-Orón, a Baalat, a Tadmor, en tierra del desierto, asimismo todas las ciudades donde Salomón tenía provisiones y las ciudades de los carros y las ciudades de las gentes de a caballo y todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano y en toda la tierra de su señorío, a todos los pueblos que quedaron de los amorreos, heteos, fereceos, heveos y jebuseos que no eran de los hijos de Israel, a sus hijos que quedaron en la tierra después de ellos, que los hijos de Israel no pudieron acabar, hizo Salomón que sirviesen con tributo hasta hoy. Mas
A ninguno de los hijos de Israel impuso Salomón servicio, sino que eran hombres de guerra, o sus criados, sus príncipes, sus capitanes, comandantes de sus carros, o su gente de a caballo. Y los que Salomón había hecho jefes y vigilantes sobre las obras eran 550, los cuales estaban sobre el pueblo que trabajaban en aquella obra. Subió la hija de Faraón de la ciudad de David a su casa que Salomón le había edificado, o sea, también Salomón le hizo eso ya lo hemos visto en los capítulos anteriores, le hizo una casita a su esposa, la hija del Faraón. Tenía una pequeña mansión ahí con todos los lujos. Entonces ella edificó a él Milo y ofrecía a Salomón 3 veces cada año holocaustos y sacrificios de paz sobre el altar que él edificó a Yahweh, y quemaba incienso sobre el que estaba delante de Yahweh después que la casa fue terminada. Y hasta este momento, pues Salomón con respecto al Señor, pues andaba como bien. Era un tanto despilfarrador en dinero, pero andaba como bien, dice 3 veces al año. Holocaustos y sacrificios. ¿Qué serían 3 veces al año? Las 3 fiestas anuales, ¿no? Las 3 festividades anuales, Pesach, Shavuot y Sukkot. 3 veces al año, lo que es mandado por la Torá, todo varón israelita debe subir al lugar donde el Señor escoja para poner allí su nombre y allí presentarse, ¿no? 3 veces al año. Pues Salomón lo hacía. Hasta este momento Salomón pintaba bien. Si era gastalón, sí, pero pintaba bien. Ofrecía ofrendas de paz. ¿Ah? Era generoso. Quemaba incienso sobre el que estaba delante de Yahweh, el altar del incienso, después la casa fue terminada. Hizo también Salomón, hizo también el rey Salomón naves en Esior-Geber, que está junto a Elot, en la ribera del Mar Rojo, en la tierra de Edom. Y envió Hiram en ellas a sus siervos marineros y diestros en el mar, con los siervos de Salomón. Y aquí es digamos que a este Hiram no le gusta mucho, ¿cómo se llama? Las tierras, ¿no? Las 20 tierras que le dio Salomón ¿cómo se llama? En Galilea. Entonces Salomón hace un puerto, ¿no? Barcos allí en la ribera del Mar Rojo, ahí donde lo cruzaron ahí cerca a Egipto, en la tierra de Edom, o sea, al sur de Israel. Y dice que ahí envió Hiram, dijo, bueno, entonces no me gusta eso mucho lo que me dice esas tierras, vamos más bien a recuperar la plática. Hiram le manda siervos marineros y diestros en el mar. Los hebreos, si algo no era, un hebreo es marinero, ¿sí? Los hebreos no eran diestros para el mar, ¿sí? Los hebreos son pastores, bueno, a lo mucho guerreros, pero de infantería y de a pie, de a caballo y de a carros y de lo que fueron aprendiendo ahí, pero en el mar nunca. Entonces, para el tema del mar y todo eso, pues Irán sí ya era un poco más, era más experto. De hecho, pues la madera y los cedros y los cipreses los mandaban por el mar a Salomón para la construcción del templo y de su palacio y todas estas cosas. Entonces Hiram dice, bueno, le va a prestar siervos, marineros y diestros en el mar para que vayan con los de Salomón, para que los entrenen. ¿A qué? Los cuales fueron a Ofir, que Ofir es lo que hoy actualmente es la India, y tomaron de allí oro, 420 talentos, y los trajeron al rey Salomón, ¿sí? Pero no es como que fueron y se lo robaron de allá, no, en comercio, ¿sí? Comerciando y haciendo todas estas operaciones de comercio, terminan trayendo 420 talentos y se los traen a Salomón. Fíjate que dice que aquí más arribita menciona cuánto oro le dio Hiram a Salomón. Dice que le dio ¿dónde es que está? Le dio, acá dice en el 14, 120 talentos de oro, ¿sí? Y aquí más adelante 120 talentos de oro. Y aquí al final menciona que ellos en sus operaciones, ¿cómo se llama? Comerciantes, mercantiles, en su flota mercante, recogieron 420 talentos.
O sea que digamos que la plática que se le debía a Irán, pues se pudo pagar. Para que tengan una idea, un talento, ¿sí? Equivale, un talento de oro, equivale más o menos como a $380.000. Eso es un talento de oro, ¿sí? O sea, $380.000 es un talento de oro. Y le debían a Irán como ¿cuánto? Es que no recuerdo, 150, acabamos de leerlo. Como 150 talentos, ¿no? Eso es, le debía 57 millones de dólares. Imagínense toda eh, todo el material, todo el oro, toda la madera, todo lo que se puso para la edificación del templo, de la casa, de las ciudades que hizo, todo eso, que le debió en dinero de hoy, le debía a Irán 57 millones de dólares. Pero Salomón con esas operaciones mercantiles trajo 420 talentos. 420 talentos eh, multiplicado por $380.000, que creo más o menos yo estuve viendo que es un talento de oro de esa época, o sea, haciendo la conversión. Trajo 159 millones, 159 millones 600 mil dólares. Así que si le debía como 50 y pico, le quedaron a Salomón todavía como 100 millones de dólares. Y más adelante en el capítulo 10, que ya no lo veremos hoy, lo veremos en la próxima, cuando se menciona acerca de la reina de Saba, dice que Salomón, hay como un dato curioso, y eso bueno, se mencionará después. Dice que la renta de Salomón, lo que Salomón, podríamos decir hoy en día, facturaba al año, luego de la construcción del templo, luego que empezó a prosperar porque Salomón fue el rey más rico y más próspero que tuvo Israel en toda su historia, ¿sí? Dice que Salomón facturaba de renta cada año 666 talentos de oro. Imagínense, si un talento de oro son $380.000, ¿no? Que les decía ahora, más o menos. Él facturaba al año 666, ¿sí? 666. O sea que era una rebestia la cantidad de oro, ¿no? 666 talentos, era una rebestia de oro. Esto da 253 millones de dólares. Eso dice en el capítulo 10, versículo 14, el peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era, ¿cuánto les dije que daba? 253 millones de dólares. Sin los mercaderes, contrataciones de especias, lo que los reyes de Arabia le mandaban, porque muchos reyes por su sabiduría, por el aprecio, no sé qué, le daban también los principales de la tierra. Mejor dicho, esto era la renta sin contar las demás cosas, ¿no? Y aquí hay una reflexión que hacer, y bueno, aparte de lo que uno se pone a pensar, uno qué haría con 256 millones de dólares al año. O sea, simplemente con tener 256 millones de dólares, no al año, sino ya tenerlos, creo que vive uno, los hijos de uno y los nietos de uno y seguro los bisnietos de uno viven y todos bien. No sé, es que 256 millones de dólares es mucho dinero. Si lo pasamos a pesos, ya creo que ni siquiera me sé cuál es el número. Y con el dólar como está de caro, mejor dicho, eso es muchísimo dinero, ¿no? Imagínense que uno, por poner algo descomunal, imagínense que uno diariamente tuviera en el bolsillo para gastarse, digamos que 20 millones de pesos. Imagínense que usted todos los días tuviera en su bolsillo 20 millones de pesos. Cada día, 20 millones de pesos. No,
Y lo que no se alcanzó a gastar ayer todavía lo tiene para mañana, pero mañana ya tiene otros 20 millones de pesos. Si fuera eso un caso, un cálculo eh, así, digamos que eh, abuelo de pájaro, si usted tuviera 20 millones de pesos, ¿no? Para gastarse diarios, digamos que por 30, mejor dicho, no, por 30 no. 20 millones por 365, eso da 7.300, sí, 7.300 millones al mes, al año, perdón. Y eso no alcanza ni siquiera a ser los 256 millones de dólares. O sea, esto, miren, para que vean la proporción, esto en dólares serían 1.460.000 dólares al año, si uno tuviera 20 millones de pesos diarios. Y Salomón se ganaba, o de renta facturaba 256 millones de dólares. Por eso les digo que eso en pesos ya es una locura. Si 20 millones de pesos al día es una locura, pues imagínense facturaba yo no sé cuánto dinero. Y aparte de hacer el cálculo y uno se pone a pensar, y, uy, ¿yo qué haría con... Si uno dice que se gana la lotería, uno qué haría con la lotería que más grande creo que la que pagan es como el baloto, aunque yo no sé, hace muchos rato no veo eso, pero uno se pone a pensar, ¿yo qué haría con todo ese dinero? Pues aquí la pregunta que surge es, ¿qué haría Salomón o qué debía haber hecho Salomón? ¿O cuál era el propósito de facturar al año 256 millones de dólares que venían de parte de Dios, pues para Salomón en toda la riqueza que le dio y toda la sabiduría que le dio? ¿Cuál sería el propósito de Dios bendecir tanto a un hombre como lo hizo con Salomón? ¿Mm? La razón de que Dios le dé a alguien mucho más que a los demás no es para que ese alguien, como hablábamos hoy, que había ahí por ahí un personaje que tenía un bolso que valía 350.000 dólares, ¿no era? Que hablábamos hoy en el almuerzo, que por ahí una celebridad se compró un bolso de cuero de nutria calva, no sé de qué, que costaba 350.000 dólares. Y hablamos de la excentricidad de la gente millonaria. Y uno dice, pero ¿qué razón hay de tener tanto dinero y con todo ese dinero comprar cosas tan excéntricas como un bolso de 350.000 dólares? Eso es una, como decía eh, mi papá, eso es un insulto a la pobreza, porque es tan absurdo ver que gente que gana tanto, tanto, tanto dinero en la vida, en el mundo, por independiente, no tiene que ser dinero malo, no, o sea, dinero bien. Pero ¿qué razón hay para que una persona, un hombre, un mortal como tú y yo, gane tanto dinero? Claro, muy inteligente, muy chévere, sí, pero debe haber algo más allá que comprarme un bolso de 350.000 dólares o comprarme un carro que valga 2 millones de dólares. Debe haber más que eso, ¿sí? Y creo que el propósito de Dios bendecir a alguien o de darle tanto dinero a alguien es para que éste también lo dé, para que éste también bendiga, para que éste también ayude. Y si la gente del mundo no lo hace, pues bueno, eso es problema de cada quien. Pero en Salomón, en el rey de Israel, pues esto debería ser para pensar en bendecir, en dar, en ayudar, ¿no? Creo que a uno teniendo 20 millones de pesos diarios en el bolsillo, toda la vida, nunca se los gastaría. Nunca, nunca. O sea, es que es mucho dinero. Y ahora imagínense la fortuna de Salomón, que era pues, muchas veces más de lo que en el ejemplo que les di era. Así que esto no es más que para ayudar, para bendecir. Pero ¿qué pasa? Una de las cosas que el Señor dijo en la Torá con respecto a cuando tenga rey Israel, tengan mucho cuidado, es que no acumular riquezas. Y parte de la desgracia de Salomón fue esa. Porque Salomón acumuló riquezas para sí. Fue mucha la grandeza, que el palacio, que la reina también tenía su palacio, que tenía las casas de verano. Recuerdan que leímos que hizo una casa como para vacacionar Salomón, y eso, mejor dicho, una mansión espectacular. ¿Y qué propósito tendría acumular y acumular y acumular y tener tanta riqueza?
el Señor en su palabra, en la Torah, dice, cuando haya rey de Israel, que no tenga mucha riqueza. Y creo que la debacle, la caída de Salomón, fue porque empezó a recibir y a tener tanta riqueza y vio que no pasaba nada malo. Entonces luego de tener mucha riqueza, entonces empezó a acumular caballos y carros, de los cuales el Señor dijo, tampoco el rey que esté sobre Israel acumulará muchos caballos y muchos carros, ¿cierto? No los traerá de Egipto. ¿Qué hizo Salomón? También empezó a traer carros, caballos de Egipto, cosa que la Torah prohíbe. Segundo strike, ¿no? Ahí sí es como en el béisbol. Primer strike, la riqueza. ¿Por qué no la redistribuyó? ¿Por qué no ayudó? Bueno, y Salomón seguramente dijo, pero no ha pasado nada, yo no he visto la maldición del garabato, pero fue el primer strike. Y seguía prosperado y el Señor seguía bendiciéndolo. Segundo strike, carros, caballos de Egipto, y los empezó a traer y los empezó a acumular también. Segundo strike, pero no pasa nada, miren. ¿Cuál fue el tercer strike? Mujeres. Y no tendrá muchas mujeres. Puede haber tenido, sí, 2, 3, que 4, que 5, bueno, no sé. Pero tuvo 900 mujeres. Ese fue el tercer strike. ¿Y ahí qué pasó? La caída de Salomón. Bueno, más adelante veremos eso. Se empezó a torcer. Pero ya venía en un proceso, como en el béisbol. A ti no, los que han visto béisbol, que hablo de los strikes, han visto que no con el primer strike es un out, ¿no? Es hasta el tercer strike que es out, estás fuera. Bueno, pues vino el primer strike, las riquezas, no vio que pasara nada, entonces, segundo strike, los carros, caballos, no vio que pasara nada, vinieron las mujeres, tercer strike y el referee le dijo out, y ahí fue la perdición y todo lo que trajo consigo esa desobediencia. A veces nosotros, el Señor nos anuncia, primer strike, es como en el fútbol ahora, en época de mundial a los que nos gusta el fútbol. Tarjeta, primero el árbitro advierte, oiga, tenga cuidado, y en la siguiente falta, pum, tarjeta amarilla. Pero pilas, porque en la siguiente sí ya no se la perdono, y roja y expulsado. Y así es la vida de nosotros, el Señor nos da la oportunidad, nos dice, oye, no, pilas por ahí, que no es. Y hasta ahí como una advertencia, y uno como que, bueno, listo, sí. Pero de pronto no ve que pase nada grave, entonces va y se mete con otra cuestión, y el Señor viene y, oiga, que pilas con eso, que por ahí no. Pero no pasa nada grave, y cuando ya viene es el tramacazo, y hasta ahí fue. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el error? Pues no aprender a leer en las señales, en lo que el Señor ya te va advirtiendo. Entonces, más adelante veremos qué pasa con Salomón, ¿no? Porque no falta mucho para esto. En la secuencia que vamos de las lecturas de Reyes. Pero veremos eso. Veremos un hombre que lo tuvo todo no solamente para él, sino para ayudar al pueblo, para crecer y para hacer que Israel fuera una nación muy próspera, muy bendecida, muy, mejor dicho, de todo. Pero empezó a desobedecer a lo que el Señor ordenó. Y el Señor le advirtió, si te mantienes, yo te mantengo. Pero si no te mantienes en mis palabras, pues olvídate. Así que eso siempre nos sirva de reflexión. Las cosas que están escritas para nuestra enseñanza lo son. Pues que siempre haya en nosotros la reflexión de por qué le pasó a Salomón lo que le pasó. Ya les di una pista. Fueron 3 strikes y en los 3 Salomón como que ni por enterado, no pasa nada, tranquilo. Y vino la desgracia no solo para él y su casa, para la nación completa, porque él era el rey, ¿no? Un reino que se divide, una pelea interna entre hermanos, entre tribus, ¿no? Entre el mismo pueblo. Así que pasan las películas, pasa en la Biblia, pasa en la vida real. Tengamos mucho cuidado. Esto es para nuestra enseñanza, es para que nosotros meditemos de nuestros caminos y digamos, bueno, si el Señor me ha advertido acerca de esto que estoy haciendo mal, pues no debo seguir en lo mismo dándole ahí coces al aguijón, ¿cierto?
golpes contra la piedra porque voy a terminar descalabrado. Entonces, seamos sabios, seamos entendidos, ¿no? No seamos necios, no seamos obstinados. La palabra de hoy es no seamos obstinados. Lo que lleva al hombre a desviarse de los caminos del Señor es la obstinación, es la terquedad, es el decir, pues no pasa nada, no veo que no pase nada cuando me pongo de rebeldongo. Entonces el Señor, bueno, listo, sigue creyendo que no va a pasar nada. Cuando menos pienses, viene la reprensión, como le pasó a Salomón. Así que, familia, bueno, espero que hayamos podido aprender, que hayamos podido reflexionar y que, bueno, las palabras del Señor son instrucciones buenas para nosotros, para hacernos sabios, para hacernos entendidos, ¿no? Para no ser simples, ¿no? ¿Qué hace la ley del Señor? Hace sabio al sencillo, quita la simpleza, ¿no? Y nos hace entendidos. Entonces, que así sea la palabra del Señor en nuestras vidas y que seamos como los que viéndose a un espejo corrigen y cambian lo que ven y no solamente se van y se olvidan de lo que vieron. El Todopoderoso les bendiga en esta noche, les guarde, les prospere en todo lo que hagan, que puedan tener un Shabbat en Shalom, en buen descanso, y nos veremos en una próxima ocasión si el Todopoderoso nos lo permite. No olviden compartir, dejar su like, suscribirse, comentar, y bueno, muchas gracias por siempre estar ahí, por permanecer conectados y estudiando con nosotros cada día de Shabbat, entre semana, y bueno, en los estudios que con tanto cariño y aprecio y por misericordia del Señor traemos a todos ustedes. Muchas gracias en esta noche a todos por haberse conectado, y no olviden las palabras que dijo nuestro Mesías Yeshua: si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Shabbat Shalom a todos, Laila Tov, nos vemos en una próxima ocasión. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre,
אתה, אדוני אלוהינו